Buenas tardes, chicos, con todos. Soy Karina Rivera. Vamos a esperar 5 minutos para que se sigan sumando los compañeros. Por favor, sus micrófonos apagados y en vista de que hay bastantes compañeros, vamos a mantener apagadas los videos y el audio también. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio. No sé si me confirmas, Fer, si se escucha claro. Sí, se escucha. Sí, Fer. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familias. Vamos a dar inicio con los siguientes temas con respecto a la comunicación oral y escrita. En esta clase vamos a dar todo lo que es vicios de la dicción y las técnicas de expresión oral. Ya, dentro de los vicios de la dicción, comúnmente, de acuerdo al manejo verbal que tenemos, así como al textual, cometemos algunos errores de nivel fonético y algunos errores. Pero esperemos un segundo que me está estorbando el... Ahí. Tenemos algunos errores a nivel fonético, morfológico, semántico, sintáctico, ortográfico, tanto como había indicado de manera oral como escrita. Dentro de estos vicios vamos a abordar algunos, los más comunes, como es el de la anfibología, la disonancia o cacofonía y los extranjerismos. Dentro de la anfibología tenemos, ¿qué quiere decir este término un poco diferente que no lo tenemos mapeado dentro del léxico habitual? Este vicio que usamos es el que cometemos cuando usamos palabras que están sujetas a una interpretación de doble sentido. Esto puede producir información errónea o conceptos erróneos al que está recibiendo por nuestra parte o por el interlocutor la comunicación, ¿sí? Puede producir ambigüedad, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Ana colocó el cuadro sobre la mesa y se rompió. No hay claridad si se rompió la mesa o se rompió el cuadro. Entonces, esa manera de comunicarnos, tanto verbal como escrita, es lo que le denominamos anfibología. Lo que pretendemos es identificar estos vicios para cuando se presente el momento, corrijamos esto y tengamos una comunicación clara. Recordemos que la comunicación requiere de que el receptor y el interlocutor estén en disonancia con la comunicación y lo que queremos transmitir, que lo que estamos transmitiendo entienda también de esa misma manera el receptor. Otro vicio tenemos es la disonancia o la cacofonía, que es la repetición de fonemas, sílabas, palabras en una misma frase. Para esto igual hay algunas técnicas que permiten evitar esta disonancia. No usar textos de manera repetitiva porque es innecesario, de manera exagerada. La cercanía de sílabas semejantes afectan al discurso, afectan al sonido y por lo tanto representan un vicio en la dicción. Por ejemplo, aquí tenemos parece que aparece.
parece que tenemos la unión de las sílabas semejantes y eso causa una disonancia dentro del texto o dentro de lo que estamos expresando. Esto debemos evitar. ¿Cómo podemos evitar? Podemos reemplazar con sinónimos o podemos llevar las sílabas semejantes de manera más distante para que no se refleje el vicio. Otro ejemplo aquí tenemos cada caja encaja perfectamente. Aquí de igual manera buscar sinónimos. Cada caja en vez de encaja buscar otro verbo que permita separar estas sílabas semejantes que causan un vicio en la dicción. Ahora, este tema de la cacofonía es un vicio en la dicción para el texto formal y para una disertación o para un discurso, pero también es importante considerar que en cuanto a la literatura y en cuanto al texto en verso y a estilos, esta es una práctica que se usa porque permite causar o causa énfasis dentro de la literatura, de lo que están esbozando o explicando o dando una interpretación dentro de un verso. Entonces, esta disonancia no es del todo no ocupada, la utilizamos en la literatura. Ya, vamos a ver otro que es los extranjerismos, ¿sí? Los extranjerismos son palabras que introducimos dentro de nuestro idioma y que las usamos de manera habitual. Algunas se han ya sido acogidas por la RAE, que es la Real Academia Española, y otras no han sido introducidas y sin embargo las usamos. ¿Bajo qué contexto o por qué sucede este vicio? Como su nombre lo indica, a veces son impactos que recibimos por la migración, tema de conquista, moda. Entonces, estos extranjerismos se han metido en el idioma, se han involucrado en el idioma y algunos de ellos representan vicios en la dicción que deben ser utilizados con precisión, ¿sí? Tenemos dentro de estos, por ejemplo, tenemos unos pequeños ejemplos. Tenemos la palabra capot. Este es un extranjerismo de sentido léxico que ha sido introducido. Nosotros no tenemos una palabra similar dentro del lenguaje, por lo tanto usamos y está introducido este extranjerismo. De igual manera, el chat. Ahora tenemos aquí otro ejemplo, el estrés. El estrés es una palabra americana que tenemos de carácter semántico, la hemos introducido, pero le cambiamos a nuestro contexto de gramática, ¿sí? La hemos cambiado, la hemos tildado y la hemos introducido dentro del idioma, ¿sí? Y aquí tenemos uno que sí es un vicio, distorsiona, por ejemplo, de acuerdo a la moda. Ustedes los jóvenes ocupan ciertos lenguajes que son de algunos países y que se introducen en el idioma, por ejemplo, fake. Ese sí tenemos dentro de nuestro vocabulario la palabra falso y en vez de decir falso, pues de acuerdo a las modas, y a las edades y todo este tema, introducen este dialecto o estos vicios que son los extranjerismos. ¿Ya? Como les explicaba, pueden ser de carácter cultural, puede ser por el marketing, por ejemplo, también en las tiendas, en vez de ponernos precios en descuento, precios en rebaja o descuentos, nos ponen on sale. Y on sale es un término usado en el marketing y es tomada las palabras de los americanos, de los norteamericanos. Entonces, bajo estos conceptos también se ha ido introduciendo, ¿sí? Por moda o porque no existen palabras de reemplazo, como habíamos visto el capot. En tema de software y hardware, por ejemplo, también no tenemos nosotros la palabra específica dentro del idioma y ya ha sido absorbida, ¿sí? Se ha modificado con nuestras, por ejemplo, el estrés que les hablaba se modificó
a nuestra forma de reglas, de reglas gramaticales y con la acentuación debida, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Tenemos dentro de estos vicios de la dicción, ya. Dentro de los extranjerismos tenemos los que nos vienen del inglés, los que nos vienen del francés, los que nos vienen del quichua y del quechua. Eso nosotros en nuestro contexto ecuatoriano. Evidentemente en los otros países tendrán, en Argentina, por ejemplo, tienen otros extranjerismos, por ejemplo, de los italianos, debido a la migración y del impacto que han tenido con esas culturas, vienen estos extranjerismos, ¿sí? Recuerden que las preguntas las vamos a contestar al final, ¿sí? Para evitar interrupciones. Dentro de estos tenemos algunos ejemplos para poder ustedes visualizar este tema. Dentro de los del inglés tenemos el OK, Bye, Boy Scout, Bestseller, Picnic, Hobby. Dentro de estos extranjerismos tenemos unos que han sido adoptados y otros que sí tenemos nosotros palabras o vocabulario de reemplazo que podemos usar. Entonces es importante observar que aquellos que la RAE ya los ha catalogado dentro de nuestro idioma, los pueden usar. Sin embargo, recuerden que para la escritura el vocabulario es mucho más formal, por lo tanto, está dentro de los vicios del extranjerismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Dentro del francés igual tenemos palabras adoptadas, tenemos boutique, carnet, ballet, chef, cliché, debut, menú. Tenemos también dentro del quichua, recuerden que nosotros tenemos el quichua y también tenemos el parte del quechua por el tema de la conquista de los incas. Entonces aquí tenemos algunas palabras que igual dentro de nuestro vocabulario las hemos asumido y algunas están ya dentro de la RAE, entonces las usamos, pero no dejan de ser vicios especialmente para la comunicación escrita, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, el ananay, cuando alguien está como muy elegante o sofisticado, o prendas sofisticadas o un lenguaje sofisticado, se usa esta palabra de ananay, ¿sí? La otra tenemos achachay, cuando tenemos frío, tenemos sensación de frío, usamos esta. La mapagüira, que viene de la unión de la palabra güira y de mapa, güira, que es usada también para identificar el tema de algunos alimentos que usamos, ¿no? Ñaña también, guagua, estas vienen del quichua y guagua viene del quechua. Entonces tenemos también este tema del impacto, ¿no? Que hemos recibido cultural de nuestros orígenes que han hecho que se introduzca este lenguaje. Ayayay, Guambra, Pachamama, como pequeños ejemplos para identificar qué es este tema del extranjerismo dentro del idioma. Ya, vamos a pasar a las técnicas de expresión oral, ¿sí? Para expresarnos de manera oral, de cierta manera formal, tenemos ciertas herramientas que se usan para esto y una de ellas es el debate. ¿Sí? El debate nos permite exponer un tema, una problemática y conocer los diferentes puntos de vista dentro de un panel o dentro de un círculo de información, intercambio de información, se generan los debates. Recientemente un ejemplo
lo vimos con las elecciones, los debates presidenciales que pudimos observar, que se transmitieron en todos los canales. Pudimos ver que había un moderador, ¿sí? En este caso del ejemplo había 2 moderadores, había el público que eran los televidentes, y estaban los expertos o aquellos que estaban transmitiendo las temáticas, que en este caso eran los candidatos a presidentes de la República. Entonces, como podemos ver en el ejemplo y cómo funciona el debate, debe tener un moderador, debe tener también un secretario. A veces no existe el secretario, pero esa es la estructura adecuada. Debemos tener un público el que va a estar participando, y el debate lo que permite es que se pongan sobre la mesa ciertos temas, soluciones con respecto a la temática o problemática, y se empiecen a discernir o a debatir con argumentos lo que se está poniendo sobre la mesa. Para eso sirve el debate. El debate nos permite que el público pueda tener una información más desmenuzada con respecto a la comunicación que estamos buscando, ¿sí? Como les digo, un ejemplo es el debate electoral que hemos tenido recientemente. Ahora, para estas técnicas de comunicación, evidentemente tiene que haber unas reglas, ¿sí? Unas normas, unas reglas, unos protocolos que nos permiten llegar a los objetivos que nos hemos planteado y no pasar o cambiar a otro contexto de expresión oral. Entonces, aquí vamos a ver, tenemos las normas para realizar el debate. Como habíamos dicho, requiere de un moderador. ¿Qué va a hacer este moderador? El moderador lo que hace es poner a consideración o explicar el tema y el objetivo de este tema, ¿sí? Anunciarlo, ubicarlo dentro del proceso que se está llevando a cabo dentro de esta comunicación, y describe la actividad con claridad. Recuerdan que en este debate presidencial había 2 moderadores, y ellos, antes de dar paso a la palabra de los participantes, ellos exponían con claridad la actividad, la pregunta a la que requería precisión por parte de los candidatos. También debe formular la primera pregunta, dar la palabra en orden a los participantes, identificándoles los tiempos a cada uno. Esto es súper importante porque la comunicación, como somos eminentemente verbales, comunicativos, lo que hacemos es, tenemos un contexto de lo que vamos a decir, pero siempre nos desviamos del punto. Por lo tanto, el tiempo nos permite volver a canalizar el contexto en el que nos encontramos. Entonces es importantísimo que siempre se establezca con claridad y alguien esté controlando el tiempo, ¿ya? Otro tema que ellos deben también tener en cuenta es coordinar las intervenciones de todos los participantes. Es importante tener la información de todos los participantes, porque eso me permite a mí tener una visión global en el contexto que me encuentro con todos ellos. Caso contrario, solo tengo la información de aquellos que son eminentemente comunicativos, pero yo requiero de todos la participación. Al final debe realizar una evaluación y hacer el cierre de este debate, de este contexto, y dar por terminado el mismo. Y bueno, cuando hay un secretario, este tratará de llegar a un consenso para determinar y definir con claridad las conclusiones. Y con eso cierra esta técnica, ¿no?, de debate que nos permite expresarnos de manera oral en un contexto formal.
Ya. Hay algunas recomendaciones para los debates. Los debates suelen tener, hay que evitar unas problemáticas que se generan en los debates. Hay que evitar que hay unos participantes que dominan muy bien el área verbal y esta técnica de expresión oral. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar que se llegue a dar esta situación. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo participar a todos, dando la palabra y haciendo el control del tiempo. ¿Sí? Haciendo el control del tiempo, finalizando la intervención y dando la palabra al siguiente. Y dentro de los debates tenemos, recuerden, siempre, bueno, dentro de la comunicación como tal, tenemos un emisor y un receptor, ¿sí? Que se debe considerar los siguientes puntos, tanto el uno como el otro. No imponer el punto de vista personal, exponer la argumentación y la contraargumentación. Es importante también que haya personas que no están de acuerdo con el punto de vista. Eso enriquece el debate, para eso está el debate. Es súper importante que haya la contraargumentación. Lo que no es correcto es que se nos desvíe a usar un lenguaje inadecuado, a usar ofensas, porque muchas veces ese es el vicio, ¿no?, que debemos evitar. Otro es convencer con dicha argumentación. Hay personas que están interviniendo dentro del debate que están exponiendo su criterio. Evidentemente ellos están argumentando de una manera que pueda ser absorbido ese contexto, ese concepto, y de alguna manera están intentando convencer a su auditorio, ¿sí? ¿Cómo van a convencer? Con la cantidad de información idónea que expresen y llegando al auditorio a comunicar de la manera más adecuada. Es importante escuchar totalmente al otro antes de responder. Cuando hace la pregunta el moderador, es importante que permitan que concluya la totalidad de la pregunta para empezar con las respuestas. Ponerse siempre en el lugar del otro. Eso es la famosa empatía. Es importante cuando yo estoy escuchando la argumentación, como voy a tener una contraargumentación, poder ser empáticos y ponerme en el lugar del otro. Eso enriquece el debate y se sacan unas excelentes conclusiones. Ser breve, ser claro, concreto al hablar, ¿sí? Eso evita el polemizar, el debate. Ser tolerante con respecto a las diferencias, va de lado con ponerse en el lugar del otro. No subestimar al otro, porque puede haber una persona integrante del panel que está muy calladito y está explicando su intervención y desvirtuamos porque quizás no miramos o no estamos de acuerdo o no consideramos, entonces empezamos a subestimar y eso le quita riqueza a esta técnica, ¿no?, de comunicación. No hablar en exceso, dejar pausas para la intervención de los demás, evitando los monólogos, la repetición o la monotonía. No burlarse de la intervención de nadie. Bueno, estoy acá en el respeto. Es importante para evitar esto siempre también al inicio. El moderador, recuerden, tiene que explicar las reglas, los tiempos, el contexto, el objetivo, para que dentro de ese contexto se desarrolle esta técnica. Evitar los gritos para callar al interlocutor. Cuando el ser humano, cuando no tiene la razón o mira que se le está yendo de las manos convencer con mi argumento, tiende a alzar la voz. Entonces, el moderador tiene que identificar estos factores y debe usar técnicas de distracción, como por ejemplo, vamos a dar la palabra a tal persona, puede ampliar la pregunta, puede pasar a la siguiente pregunta para evitar este tipo de vicios, ¿no?, este tipo de problemáticas. Tenemos también hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. Esto es súper importante porque el momento que nosotros hablamos con libertad,
podemos explicar y fortalecer el debate. Si nosotros estamos con temor, ¿qué van a decir? Ellos saben más. No, si me invitaron como parte del panel, mi criterio es importante y enriquece ese debate, por lo tanto es importante hablar con seguridad, libertad, sin temor a la crítica. Acompañar las críticas con propuestas. Este también es algo muy común. Nos enfocamos mucho en la problemática y es verdad, no estoy de acuerdo con alguna argumentación, pero es importante acompañarla de la solución. Es importante acompañarla con una propuesta, no quedarme en la falla o ahora ya no se les dice problemas, ¿no? Sino puntos de mejora. Esos puntos de mejora, transmitirlos, pero con propuestas, ¿sí? Y lo básico en la comunicación, oír atentamente al interlocutor para responder de forma adecuada a lo que me está preguntando. A veces le hacen una pregunta y el miembro del panel contesta otra. Entonces eso también forma parte de saber utilizar bien esta técnica. Hay que escuchar bien lo que me preguntan y contestar de manera precisa, de manera concreta, de manera clara y breve lo que me están preguntando, ¿sí? No usar adornos porque me alarga el debate y no permite llegar a unas conclusiones claras. Eso es lo que debemos aplicar como recomendaciones generales. Tenemos un poco más aquí. Es importante articular correctamente los sonidos, ya esto es un tema más de manejo de la expresión oral como tal. Es importante la vocalización, el uso de los sonidos, el tono adecuado en cada situación, la entonación, el contenido del mensaje, si estoy haciendo preguntas, estoy exclamando, estoy haciendo sonidos indicativos, con el fin de que se transmita de manera correcta al público el contexto de comunicación en el que yo estoy, ¿sí? Hacer pausas, ¿sí? Hacer pausas para poder hacer énfasis en lo que necesito transmitir. Por eso es importante preparar la información o el argumento que yo voy a llevar al debate. Como todo, ¿no? Todo es importante una preparación previa, es importante en el tema de expresión oral, la técnica del espejo, pararme con el espejo, si me está faltando la vocalización, tomar un esfero o un sorbete, ponerme en la boca y empezar a vocalizar. Eso ayuda para cuando yo me estoy expresando, poder no tener confusión en las palabras. Otro tema es usar el vocabulario adecuado. Es importante que yo identifique cuál va a ser mi público y yo use los términos y las expresiones que me puedan entender, ¿sí? Porque si yo uso un vocabulario eminentemente técnico y mi público no es técnico, entonces no me van a entender nada. La comunicación lo que pretende es que lo que yo estoy tratando de comunicar sea recibido y abstraído de esa misma manera. Entonces eso es importante, identificar mi auditorio y usar el vocabulario adecuado. En el momento adecuado, ampliarlo para conseguir precisión, si veo que mi público no comprendió, a volver a abordar y explicar de manera clara, precisa, breve, correcta. Es importante usar un buen léxico y una buena semántica. Evitar las palabras y giros idiomáticos desgastados, los propios del registro lingüístico informal. Como hemos venido viendo en todas estas clases, evidentemente estamos hablando de la comunicación y estamos hablando de la comunicación en el contexto formal. Entonces yo tengo que procurar ocupar palabras de contexto formal, no muy exquisitas, pero sí que estén dentro de la formalidad, ¿sí? Dependiendo de mi auditorio. Por ejemplo, en esta sala de clases o en este contexto de comunicación,
nosotros tenemos que ocupar la información que ustedes nos entiendan, nos comprendan. Cuando hay temas técnicos que igual tienen que ser abstraídos por ustedes, intentamos que explicar, ir a la profundidad de la palabra para que ustedes tengan un conocimiento más amplio y más que nada el abordaje que tenemos de explicación les permita a ustedes recordar y con la repetición puedan aprender. Entonces es súper importante ponerme en el contexto, ¿no? Conviene siempre llegar a las conclusiones, siempre hacer el cierre. Toda técnica de comunicación tiene que llegar a un cierre y en el cierre lo que hacemos es abstraer, hacer un marco general de lo que un pequeño resumen de lo que hemos hablado y quedarnos con las conclusiones finales que son las que nos permiten enriquecer esta técnica de comunicación o cualquier técnica en general. Dentro de estas técnicas, como habíamos visto, teníamos el debate, ¿no es cierto?, el debate formal, en donde, como habíamos indicado, tenemos el proponente, el oponente, el moderador, los participantes. Es importante que los participantes estén informados. ¿Cómo hacemos esto? El moderador es importante también que pueda socializar la información que se va a tratar en el debate para que lleguen al debate de manera más inteligenciada con respecto a los contenidos que se van a tratar. Y evidentemente un debate tiene argumentos, ¿sí? No tiene gritos, ni molestias, ni tiene argumentos de los contenidos que se van a explicar o se van a debatir o se quieren transmitir o estamos buscando convencer. Entonces tienen que estar muy detallados de manera y muy desarrollados los argumentos, ¿sí? Que los va a generar el panel. Otra técnica que también usamos de manera formal es la mesa redonda, ¿sí? La mesa redonda requiere de expositores, va a tener una audiencia, aquí la audiencia no interrumpe, de igual manera tenemos un moderador, tenemos un coordinador y en la mesa, la mesa redonda vamos a tener igual un tema, va a haber una apertura, va a haber la exposición sobre ese tema y va a haber el cierre. De igual manera, las personas que están exponiendo van a poner sobre la mesa sus argumentos con respecto a la temática que estamos hablando. Y lo que nos permite de igual manera es recabar esas conclusiones finales que nos permiten tomar decisiones o nos permiten cambiar las cosas o nos permiten implementar metodologías o implementar diversos contextos. Se usa en todos los marcos, en el marco laboral, en el marco formativo, inclusive se usa en el tema empresarial, ¿no? Entonces es bastante usado esta mesa redonda. Tenemos los foros. Los foros, me imagino que están ustedes ya socializados con y familiarizados con este tema, porque los foros se ocupan bastante en la parte académica. Nos permiten intercambiar ideas y opiniones sobre temas de interés. Los docentes usamos bastante el tema de los foros, especialmente en la educación virtual. Es importante para los foros de igual manera estar en el contexto del tema que se va a tratar, inteligenciarnos en el tema que se va a tratar para que el intercambio de ideas y opiniones sea enriquecedor. No se vuelva un tema de comentar el texto de uno y otro, más bien sea el aporte. El uno aporta, el otro aporta y con esos dos aportes se llega a una contraposición del argumento o se llega a un acuerdo de esos argumentos expresados. Ya como decía, se usa en el ámbito académico, es muy buena esta herramienta y lo importante de esto es que se puede realizar de manera masiva, permite unir grandes comunidades, es una herramienta bastante buena para un público bastante amplio y abierto, ¿sí?
Tenemos también las entrevistas, ¿no? Las entrevistas igual las usamos en varios contextos, desde la entrevista para acceder a la universidad, la entrevista para acceder a un trabajo, a un puesto de trabajo. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, y bueno, en función de para qué lo voy a ocupar, defino cuál es la que más se ajusta a lo que yo voy a buscar. De igual manera, tiene un emisor, un receptor, y se compone de diferentes preguntas en donde me van a transmitir lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo vamos a tener un emisor y un receptor, el que va a hacer las preguntas y el que va a contestar. El que va a contestar, evidentemente, va a contestar en un marco de conseguir el trabajo. Por lo tanto, el emisor tiene que estar muy bien preparado para identificar los diferentes rasgos para que escoger al más idóneo. Entonces va a identificar tanto en la parte técnica, la corroboración de la experiencia de trabajo, como en la parte psicológica, los aspectos más relevantes que impactan en la conformación de su temperamento, para identificar si es la persona correcta y adecuada. Entonces esta técnica, y de igual manera, está preparada de manera previa. Esta técnica nos permite conseguir la información que luego que ya se concluye es analizada y saca unos resultados. La entrevista no nos permite sacar resultados de manera inmediata, requiere siempre del contraste, ¿sí? Entonces, la persona que está manejando la entrevista al final saca el contraste, ¿no? Cuando son, en este ejemplo que estamos hablando de la entrevista de trabajo. Ahora también tenemos entrevistas de carácter periodístico, que evidentemente es una serie de preguntas y respuestas, igual son preparadas previamente, en donde lo que pretendemos o lo que se pretende es transmitir a la audiencia con claridad el contexto de esas preguntas para informar, ¿sí? Depende mucho para qué lo vamos a usar, y es una técnica muy buena y muy usada, ¿no? Bueno, tenemos aquí dentro de la entrevista de qué tipos pueden ser las entrevistas. Tenemos la periodística que les hablaba, las de televisión, la entrevista clínica, la entrevista de trabajo. Es decir, la entrevista la usamos en los diferentes contextos, o sea, es una herramienta habitual de trabajo y sí, de trabajo más en la parte formal, y también en la parte educativa también no podemos dejar de lado, se usa también en la parte psicológica también. ¿Qué es lo que nos permite la entrevista? Recabar datos, ¿sí? Conocer, indagar, recabar datos y poder sacar diagnósticos, conclusiones, dialogar, conocer el pensamiento. En el caso de las entrevistas de televisión, el conocimiento del entrevistado, lo que la audiencia está demandando, la temática de interés de noticia del momento, que requiere de amplitud, respuestas a esas interrogantes que genera la población. Dentro de lo que es lo clínico, tenemos el intercambio del conocimiento del profesional para identificar un diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos un médico y un paciente. En el tema de trabajo que habíamos puesto como ejemplo, lo que les decía, conocer, indagar, evaluar al aspirante para conocer si es el idóneo para ese puesto de trabajo. Y esta herramienta es muy utilizada, como les decía, para todos los contextos. Todas estas técnicas requieren de preparación. Todas estas técnicas requieren que la información de manera previa sea trabajada, sea abstraída, sea repasada, para que se enriquezca y se llegue siempre al objetivo. Recuerden
siempre que la comunicación requiere que llegar a cumplir el objetivo. Ese objetivo debe cumplirse. El moderador debe siempre orientar a que no se desvíe del tema la técnica y conseguir los objetivos inicialmente planteados. Vamos a contestar las preguntas. No me deja ver, Fer, las preguntas. Cari, hasta el momento nadie ha hecho ninguna pregunta del contenido. No sé si alguien tiene alguna inquietud, por favor, al chat las preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces procedo a hacerles las preguntas dentro de los 169 participantes que tenemos. Perdón, Cari, dicen que todo está claro, ¿no? Les puedes preguntar si deseas. Correcto. Veamos, Adrián, cuéntame un poco, Adrián Freire, ¿cuál es la técnica de expresión oral con la que más te relacionas? ¿Y por qué? O sea, en tipos de debates o en otras cosas, o normalmente. De las técnicas de expresión oral que hemos visto, ¿cuál es la que más te llama la atención y por qué? Adrián. Pero espera un ratito. Entonces, yo coloquialmente uso la expresión oral de palabras, por ejemplo, como en inglés. Esas me llaman más la atención y las de quichua, porque eh, muchas veces lo tomamos como normal, porque desde chiquitos nos enseñan eso y, y se nos pega, por decirlo así. Así es, muchas gracias por tu aporte. Lo que tú acabas de expresar son los extranjerismos que usamos en el idioma, que debemos recordar que cuando estamos en un contexto escrito, es importante identificar que estén dentro de la Real Academia Española o evitar usarlos. Recuerden que dentro de los extranjerismos hemos hablado que existen palabras que han sido absorbidas por nuestro idioma, pero existen otras que no han sido absorbidas por nuestro idioma y que se usan, ese sería el vicio. Hay otras palabras que han sido ya acogidas dentro de nuestro idioma e inclusive les hemos puesto reglas gramaticales, tildes y demás. Ahí estaba un ejemplo como la palabra del estrés. Asimismo tenemos otras que han sido absorbidas por en nuestro idioma porque no tenemos la palabra de reemplazo, como por ejemplo el tema del hardware, el software, que han sido absorbidas dentro de nuestro lenguaje. Entonces, aquellas que han sido absorbidas, pues se pueden utilizar dentro de un contexto oral y escrito. Sin embargo, aquellas que no han sido absorbidas, no es correcto utilizarlas, representarían un vicio. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta más. No sé si tienen alguna pregunta dentro del panel, pero ahorita quisiera que Alison Nicole, que no nos ha puesto el apellido, por favor
me digas cuáles son estas técnicas que hemos hablado de expresión oral, con la que más te familiarizas o te llamó la atención y por qué. Yo creo que con una entrevista, Ya, ¿te parece interesante la entrevista? ¿Por qué? me parece interesante la entrevista porque al hacer preguntas al emisor, puedo darme cuenta de su manera de pensar, digamos, si es un tema en concreto, deberíamos hablar tal vez con palabras técnicas, pero si es un tema que puede ser, digamos, de la vida cotidiana, podemos hablar y de alguna manera igual conocer el pensamiento de esa persona. Igual, aunque vamos a un tema concreto en una entrevista, podemos sacar diversas conclusiones. Correcto, muchas gracias por tu aporte. Sí, el tema en la entrevista, dentro de estas técnicas de expresión oral, recuerden que hay dos personas, ¿no? No es como las otras en donde tenemos varios participantes. En esta tenemos el emisor, el receptor, a veces un acompañamiento quizás de un listado de preguntas, eso es en la estructurada, y a veces es un poco más abierta y a veces lleva preguntas estructuradas y también hay preguntas de temas abiertas que son más libres. Y la entrevista lo que pretende es recabar información que luego va a ser analizada para emitir un contexto, un diagnóstico o una decisión. En este caso que habíamos puesto de la entrevista de trabajo, es ubicar al más idóneo para esa posición que estoy buscando. Entonces, en lo que tú habías hablado, también mencionaste el contexto de las palabras. Es súper importante en todas las técnicas usar el lenguaje apropiado. No podemos usar un lenguaje utilizado con mis amigos del colegio o un lenguaje técnico-científico porque no me van a entender. Entonces es importante ubicar el tipo de lenguaje formal, pero dentro de los términos que mi auditorio me pueda entender. Entonces este tema de aclimatar el contexto del vocabulario, es importante aterrizarlo con todas las técnicas, ¿sí? Con el debate, con la mesa redonda, en la entrevista también, en el foro. Es importante utilizarlos de manera adecuada porque recuerden que el objetivo de estas técnicas de expresión oral dentro de la comunicación es que me entienda la contraparte, me entienda lo que yo estoy tratando de explicar o de transmitir. Entonces eso es súper importante. Tenemos una pregunta, me dice aquí Noemí. La técnica de expresión oral sería la postura que tengo al emitir un mensaje, ya que se dice más incluso con los movimientos corporales. Sí, recuerden que en las clases anteriores habíamos hablado que la comunicación se transmite. Hay alguien con el micrófono abierto, lo puede cerrar. Recuerden que en las clases anteriores habíamos hablado que la comunicación no solamente se transmite de manera verbal, también se transmite por los gestos que estamos utilizando, y estos gestos también transmiten información. Entonces por eso es muy importante también tener mucho cuidado con estos movimientos corporales que tú mencionas, con el lenguaje que estoy ocupando, la mirada, por eso cuando iniciamos una entrevista, esto no está dentro de estos temas, pero ya que me haces la pregunta lo voy a explicar. Cuando empezamos una entrevista o cualquiera de estas herramientas que son para expresarnos de manera formal dentro del contexto oral, siempre hay una parte inicial que se llama el rapport. Este rapport es lo que nos permite en cualquiera de los contextos hacer contacto visual,
hablar de manera pausada, explicar el objetivo, porque cuando las personas conocen, en el caso de la entrevista, por ejemplo, para qué está ahí, qué tiempo va a tomar la entrevista, qué es lo que van a abordar, entonces la persona cuando conoce se relaja. Pero cuando no conoce, entonces está tensa y la comunicación que me va a entregar no va a ser la más adecuada o no va a estar enriquecida. Entonces es súper importante este tema del lenguaje no verbal que tú mencionas. No sé si eso es lo que me estabas preguntando o eso querías tú saber, Noemí. Por favor, dame tu feedback. Noemí Rea. Noemí. Creo que se nos fue Noemí. Bueno, chicos, con eso sería todo en la clase de este día. Recuerden que la información, la mejor manera de aprender a traer para sus evaluaciones es que ustedes empiecen a leer textos. Cada vez que lean se va enriqueciendo tanto sus técnicas de expresión escrita como sus técnicas de expresión oral. Entonces es importante que ustedes introduzcan a la lectura para trabajar este tema de comunicación. Con eso sería todo, concluimos no sé si alguien tiene alguna pregunta. Alguien, por favor, que me pueda dar un feedback, se despida. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿nos podría dar un ejemplo de mesa redonda, por favor? En mesas redondas tenemos, por ejemplo, cuando estamos en un contexto académico, vamos a tratar un tema de alguna metodología y requerimos que poder tener el aporte de varios especializados que aporten a esta metodología. Entonces ahí se sientan a tratar diferentes temas, diferentes componentes de la metodología y al final la metodología sale enriquecida por este panel que tienen que ser expertos, ¿no? Depende en qué contexto estamos usando, pero en este ejemplo que te digo, por ejemplo, yo he usado la mesa redonda para trabajar metodologías en el tema académico. Ahora, las mesas redondas también se ocupa en la reunión económica de los países del G8. ¿Sí? Y de igual manera ellos debaten sobre un tema económico, sobre las políticas que van a implementar dentro de los diferentes países y empiezan en la mesa redonda los dirigentes presidenciales o sus delegados a explicar los argumentos para implementar esas nuevas políticas. Y para eso sirve la mesa redonda. También es importante en un ejemplo de académico, podríamos nosotros, por ejemplo, en este momento hacer una mesa redonda con respecto a las 3 personas que participaron y las técnicas de expresión oral que más les impactó. Y podríamos poner sobre la mesa y podríamos decir, ¿por qué te impactó? ¿Por qué consideras que es la mejor? ¿El criterio fue correcto? ¿Requiere mejora? De igual manera tienes que establecer el objetivo para esa mesa redonda y trabajarlo, ponerlo sobre la mesa y con expertos o con personas que van a enriquecer el diálogo, sacar las mejores conclusiones para tu objetivo. ¿Sí? Todas estas técnicas de expresión oral me permiten enriquecer la información con la que yo estoy trabajando. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ya. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos de aquí en 15 días. Que tengan un excelente día. Sigan cuidándose, cuiden sus familias y estamos en la próxima clase mirándonos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.